Hola amigos, quiero decirles que yo soy Emanuel Ávila Torres y estoy haciendo esto con el propósito de compartir la palabra de Dios, para que aquella persona que me esté viendo pueda conocer lo que quiere decir y juntos podamos ir descubriendo lo que significa. Esto lo hago con el fin de poder darle gracias por la vida que me ha dado, porque todo lo que ha hecho lo he hecho con gran amor para mí. Entonces, es para mí una forma de darle gracias y de compartir con ustedes un mensaje muy bonito que a mí me ha traído paz. Y bueno, ¿les parece si oramos juntos? Padre, te doy gracias por este momento que me has permitido, por la oportunidad que me has dado de poder estar aquí con esta persona que me está viendo en este momento. Te doy gracias porque me permites hacer algo que sea beneficioso para tu causa. Te pido que por favor nos ilumines con el Espíritu Santo. Me ayudes a dar una palabra de gracia y para quien me esté viendo esto, le des una palabra para que se reavive el fuego de la fe en su corazón, para que viva con la alegría de tu amor todos los días. Te doy gracias por su vida, papá. Por favor, bendícele y que su mayor bendición sea que estés con él, que su presencia siempre esté contigo todos los días de su vida. Amén. Y bueno, esto es leyendo la palabra hasta comenzar día 1. Y bueno, la creación. Me emociona poder hacer esto. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, y de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana del día segundo. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del día tercero. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Y la puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y después fue la tarde y la mañana el día cuarto. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves según vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos.
Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno, y Dios los bendijo diciendo: fructifiquen y multiplíquense, y llenen las aguas y los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Fue la tarde y la mañana el día quinto. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo: fructifíquense y multiplíquense, llenen la tierra y sojúzguenla, y señoreen en los peces del mar y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que les he dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla les será para comer, y toda bestia de la tierra y todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, y en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en la mañana, y fue en la tarde y la mañana el día sexto. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo el día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo que de él fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes de que naciera, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Y Jehová Dios plantó un huerto, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén el río para regar el huerto, y de ahí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Jávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno, y hay allí también bedelio y onís. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hiddekel. Este es el que va al oriente de Asiria, y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieras, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y la trajo a Adán para que la viera como las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso a Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo,
mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de las costillas que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y será una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer no se avergonzaban. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios les ha dicho, no comas de todo árbol del huerto? Y de la mujer le respondió la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él ni lo tocarás, para que no mueras. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no morirás, sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos sus ojos y serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios que paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios por entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Él le respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te ha enseñado que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieras? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué has hecho? ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y te pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu alimento y la simiente suya. Esta te dará en la cabeza, y tú la herirás en el calcañar. Y el hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, y con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirán, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó fuera al hombre, y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón.
Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primeros primogénitos y de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieras, no serías enaltecido, y si no hicieras bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti te será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guardia de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volveré a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me halle me matará. Y respondió Jehová: ciertamente cualquiera que mate a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín, para que no le matase cualquiera que le hallase. Salió pues Caín delante de Jehová, y habitó en la tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y a Enoc le nació Irat, e Irat engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de una fue Ada, y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue el padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. El nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y hierro. Y la hermana de Tubal Caín fue Nama. Y dijo Lamec a sus mujeres: Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchen mi dicho, que un varón matara por mi herida, y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz a un hijo, y llamó de su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Los descendientes de Adán. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó, los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después de que engendró a Set 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años, y murió. Vivió Set 105 años, y engendró Enos. Y vivió Set después de que engendró a Enos 807 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set
12 años y murió. Vivió Enós 90 años e engendró a Cainán. Y vivió Enós después de que engendró a Cainán 815 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enós 905 años y murió. Vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalalel. Y vivió Cainán después de que engendró a Mahalalel 840 años y engendró a hijos e hijas. Y fueron los días de Cainán 910 años y murió. Vivió Mahalalel 65 años y engendró a Jared. Y vivió Mahalalel después de que engendró a Jared 830 años y engendró hijos e hijas. Y fueron los días de Mahalalel 895 años y murió. Vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared después de que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años. Murió y vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén después de que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Y vivió Matusalén después de que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Y fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo, y llamó su nombre Noé, diciendo: Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec después de que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Y bueno, vamos con el análisis. Aquí, como pudieron ver, separé cada una de las cosas que pude ver. Ya. Cada una de las cosas que pude ver las separé. Y es algo muy bonito. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, todas las cosas que Dios creó, como que luego dijo Dios: hay expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. O dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos y en un lugar descúbrase lo seco. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto y que dé fruto según su género. Todo esto iba con un propósito. Y era con el propósito de crear algo para nosotros, para que pudiéramos vivir. La verdad, capaz esto es algo muy dicho ya. Uno de los tripulantes de Artemis II es que cuando vio el vacío de lo que era en el espacio, él dijo que nosotros vivimos en una nave que Dios creó especialmente para nosotros, para que pudiéramos vivir. O sea que todas estas condiciones que nosotros tenemos como para poder vivir, de respirar, cosas que no nos hagan daño al simple tacto, por ejemplo, que no tenga radiación, así, que son cosas con las que podemos vivir. Todo lo hizo Dios con un propósito.
que era uno de amor, era uno con el fin de hacernos felices a nosotros. Por eso, después de crear cada cosa, se dice esto: y vio Dios que la luz era buena. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semillas según su naturaleza, y vio Dios que era bueno. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y señorear el día y la noche, y separar luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno. ¿A cuántos de todos nosotros no nos gusta ver un cielo muy bonito, despejado, con nubes, con un atardecer muy bonito, ver la naturaleza, ver cómo hay un río, las cascadas? ¿A quién no le gusta ver esas cosas? Incluso lo más común de que una gran salida especial es salir a ir a ver el mar, cosas así. Conocer el mundo, conocer eso que Dios hizo con mucho amor para nosotros. Y aquí podemos ver muchas cosas que aquí se podría notar como lo que sería la muestra de su poder. Y es que cuando crea cada cosa, Él dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves. Luego dijo Dios no necesitó hacer nada más que el decir. El poder lo tenía en su palabra. Él tiene el poder con las puras palabras de crear vida. Y tal como tiene ese poder, Él al dejarnos su palabra, o sea, la Biblia, la Biblia al ser palabra viva, puede ayudar a quien sea, puede reanimar a quien sea que esté abatido. Eso es muy bonito. Por ejemplo, Génesis capítulo 1 versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué quiere decir aquí? Que bueno, no importa qué tan mal pueda estar tu vida, no importa qué tan mal pueda parecer cualquier situación, Dios tiene esa capacidad creadora y creativa de encontrar una gran solución a los problemas únicamente con las palabras. Él con sus palabras puso en orden todo lo que podemos ver, en lo que nosotros vivimos, en lo que nosotros podemos estar y permanecer. Entonces, como les digo, no importa qué tan mal pueda parecer cualquier situación, Dios con una sola palabra nos puede sanar. Es como ese versículo que dice, cuando le dice un enfermo a Jesús, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Entonces, la palabra del Dios vivo es palabra viva y tiene el poder. Y no solo eso, no solo es aquí, es la conexión que uno tiene con su Padre, con el Creador, con nuestro Padre, que es lo que permite todos estos milagros. Él es el Dios del milagro, pero no nos apartemos de esa parte, no nos apartemos de lo que realmente fue hecho, porque al final Él no solo nos hizo para pedir, ¿no? Sino que nos hizo para sentir y para amar, porque aquí tal como lo dice después de cada cosa que fue bueno, para después decir, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Aquí hay muchas cosas que he visto y no solo, o sea, la primera cosa que podríamos decir que el por qué tenemos su
su mismo corazón, su misma imagen y semejanza, se refiere al corazón, se refiere al amor, a la capacidad de amar. Si Dios hizo eso por nosotros, fue para amarnos. Él nos amó, incluso antes de crear todo, Él ya nos tenía planeados. Y al crearlo, lo hizo como para mostrarnos de verdad ese amor. Y bueno, esa es una de las cosas que tenemos imagen y semejanza. Y tal como lo dije, la capacidad de poder declarar con la boca lo que nosotros decimos puede ser pues una muestra del poder que Dios nos ha dado. Entonces por eso tenemos que tener cuidado. Por eso siempre Dios nos ha dicho que nunca maldigamos, al contrario, que bendigamos incluso a los que nos hacen daño. Porque ya más adelante veremos que sea lo que sea que haya pasado, si alguien hizo mal, ese castigo que debería haber pasado a esa persona ya lo pasó Jesús. Entonces bueno, pues no nos corresponde a nosotros utilizar el poder que Dios nos dio para arruinarle la vida a alguien. Entonces por eso utilicemos la boca para poder declarar pues cosas de bendición, cosas de bien. Porque como les digo, Él nos dio su corazón, nos hizo su imagen y semejanza, nos hizo con esa capacidad de amar. Luego, como les dije, la capacidad creativa. Imagínate no existir nada. O sea, tú podrías imaginar un nuevo color, podrías imaginarte una nueva figura geométrica, podrías imaginarte un nuevo sonido, podrías imaginarte algo que no exista física, materialmente, no, yo no puedo. Entonces, pero sin embargo, Dios nos hizo con esa capacidad de poder pensar, utilizar nuestro cerebrito para crear grandes cosas, tal como Él creó la creación. Al hacernos a su imagen y semejanza, Él nos dio también esa misma creatividad de que ya lo que existe por nuestra propia capacidad que tenemos nosotros en este plano, Él nos dio esa capacidad de poder con lo que tenemos trabajar, de poder hacer grandes cosas, de tener grandes ideas. Por eso es que existe el amor al arte, a las distintas ciencias. Entonces, bueno, y una de las cosas que más yo podría decirles, de lo que yo más pude recapacitar y pedirle a Dios que me ayudara, fue que al hacernos a su imagen y semejanza, Él nos hizo para la eternidad. Dios, pudiendo existir a través del tiempo, en cualquier momento, podía hablar conmigo al mismo tiempo que habló con Jesús. Bueno, ya lo verás más adelante eso, porque sí se dice que sí habla tanto con Abraham como habla con... Ya eso ya, me estoy metiendo mucho en ese rollo. Pero sí, lo que quiero decir es que si Dios tiene el control del tiempo y Él es capaz de pasar por la eternidad, Él hacernos a su imagen y semejanza, Él nos ha hecho para pasar esa eternidad con Él en amor. Por eso hay que prepararnos, hay que alimentar nuestra fe, hay que alimentar nuestra alma, para que el día en que nosotros pues vayamos con Él, podamos pasar la eternidad pues sí, en felicidad, pasar todos los días de la eternidad. O sea, y por eso es que existe mucho esa duda existencial de que no, después de la muerte hay esto, después de la muerte hay esto, o sea, y son siempre dudas que existen en cualquier lado, y son dudas que seguirán pensando y que seguirán creando más hasta que llegue ese día, hasta que llegue el día que venga Dios, hasta que llegue el día que venga Jesús, hasta que llegue el día del juicio y todas esas cosas, ¿no?
hasta que llegue el día de la eternidad para todos. Entonces, esa razón de buscar la inmortalidad del ser humano es parte del corazón de la imagen y semejanza que nos hizo Dios. Entonces, pero fue para pasarla con Él. Esa inmortalidad es para pasarla a su lado en la eternidad. Y esa misma búsqueda de propósito por qué hay después de la muerte, esa es la misma búsqueda que existe en el mundo actual esa misma búsqueda que existe por una razón detrás de la muerte, es la misma búsqueda que existe por el sentido de la vida. Y que te digan, la vida fue hecha para ser felices, la vida fue hecha para experimentar, la vida fue hecha para estar en conexión con el universo, el cosmos, el chakra, de tantas cosas. A veces es más que nada esto es lo mejor que yo pude adivinar, ¿ok? Solo existe una razón, existe un motivo, y todo eso está en base a cómo en Dios creó nuestro corazón. Si Él creó nuestro corazón, ahora sí, solamente el creador sabe cómo funciona su producto. No es como decir, un mecánico de carro sabe cómo funciona un teléfono desde dentro, ¿no? Desde el software hasta el hardware. Entonces, de la misma forma, solamente Dios sabe cuál es el propósito de nuestras vidas y de la eternidad con Él. De la muerte, ¿no? Entonces, solo es eso. Solo existe un camino, una verdad y una vida. Y ese es Dios. Ese es Jesucristo. Ese es el Espíritu Santo. Y bueno, eso sería por parte del Génesis. Ahora, aquí todavía. Y bueno, eso sería uno por parte del Génesis, el capítulo 1. Luego, en el capítulo 2 tenemos algo muy importante, y es que se dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Aquí hay algo muy importante, y quizás sería adelantarse, quién sabe, no sé, pero capaz, no sé. Bueno, muy importante, y eso es que dice que sopló en él aliento de vida. Entonces, cuando nosotros escuchamos que Dios trabaja en lo secreto, a veces solo es cuestión de que nosotros abramos nuestros oídos, nuestra mente, nuestro corazón y sobre todo nuestros pulmones, porque como en él sopla en su nariz, tal así como la fe que está ahí, como el Espíritu Santo está ahí, no se ve, pero se siente, y es algo que te permite vivir en el día al día. Es lo mismo con el aire que respiramos. Entonces, bueno, el aliento de vida también es Dios, y ese aliento también es el aire que respiramos día con día. Entonces Dios habita en nosotros cuando respiramos. Y bueno, aquí otra cosa también, y son de las cosas que Dios hizo sabiendo que nos conocía nuestra naturaleza y cómo estábamos, ¿no? Y lo que era necesario para ese estar. Y entonces, por ejemplo, dice que bendijo el día de reposo. Muchas veces Dios no es un Dios que te dice trabaja y sigue así, y si no te sale bien es por tu culpa y porque no le estás echando la suficientemente ganas. No, incluso aquí Dios, con todo lo que hizo, incluso con su gran poder, estoy seguro que no necesitaba descansar, pero lo hizo para enseñarnos a nosotros que tanto como nosotros tenemos que aprender a cansarnos, tenemos que aprender a descansar. Tenemos que aprender a
a tomarnos un tiempo para poder recuperar fuerzas. Y a veces solo es Él quien, por eso existen muchos versículos donde se dice que Él da fuerzas a los cansados y energías a los que están fatigados, que vayamos a Él los que están trabajados. Es eso, es por eso también antes en los tiempos de Jesús el día de descanso era el día de que también se tenía que ir a adorar a Dios. Entonces porque en Él se descansa uno. Y bueno, otras cosas importantes es que se dice: Dios plantó un huerto en Edén y puso ahí al hombre. Edén significa placer. y puso ahí al hombre. A veces Dios entiende nuestra naturaleza de que queramos disfrutar de ciertas cosas, no todo tiene que ser de otra forma. Implícita cuando uno piensa en placer, ¿no? Pero sí conoce que necesitamos a veces algo con que disfrutar. Entonces a veces no es malo, pero exceder o hacerlo de la forma en la que Dios no le gusta o no lo permite, también es importante de no hacerlo, ¿no? Y bueno, aquí hay cosas importantes que cuando Dios advierte sobre el fruto del bien y del mal, son dos cosas. Y es que dice que el día que comas de él morirás, y que cuando comieron se vieron desnudos. Entonces el pecado, cuando uno peca, uno queda muerto y uno queda desnudo. Entonces ciertamente no sería sorpresa decir que la paga del pecado es muerte, pero esa deuda quedó saldada con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nuestros pecados y resucitó por nosotros al tercer día, y que está a la derecha del Padre gobernando, que venció a la muerte y vive. Entonces y bueno, aquí por ejemplo regresando, cuando Dios creó a la mujer, dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Eso tiene implicaciones pues ya de un matrimonio. Y como les decía anteriormente, los puso a ellos dos en el Edén, que en Edén significa placer. Y les repito, Dios no desaprueba pues cosas íntimas, pero sí pide que, actualmente sí pide que sea bajo un régimen, bajo una forma, bajo una condición que sea el matrimonio. Y por ejemplo, y aquí también no solo es eso, sino que también es un llamado a los esposos a cuidar de sus esposas. Cuando él dice serán una sola carne, se dice que, bueno, hay muchos más versículos que dicen que ames a tu esposa como Cristo amó a su iglesia. Ámala como a ti mismo, cuídala como si fuera tu propio cuerpo. Entonces son una sola carne, es cuidarse, cuidarse el uno al otro, porque al final es el estar así en un matrimonio con una pareja, es una bendición que Dios da. Entonces es un llamado a cuidar esa bendición, a cuidar esa otra persona que es tu pareja, a cuidar a esa persona que Dios designó para ti con gran amor. Y bueno, y sí, ya después está la desobediencia del hombre. Entonces ya es cuando llega la serpiente. Y aquí hay una de las cosas muy importantes, es que dos cosas muy importantes de las que yo he podido reflexionar, ¿no? Y luego así que estoy loco.
Y es que le dice la serpiente que no morirán, sino que sabe Dios que el día en que comas de él serán abiertos sus ojos y serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y bueno, cuando Dios creó todo, le puso un orden. Y así mismo, como dijo, los peces estarán en el mar y las aves estarán en el cielo. No es solo una figura de autoridad, sino es una figura de orden. Y ese orden, es muy importante respetarlo, porque es ir fluyendo en las reglas que Dios impuso. ¿Ok? Entonces, una de las cosas es que se dice que varón y hombre los creó. Y esto podrá sonar muy polémico en días actuales. Y eso es que pues sí, existen muchas orientaciones, muchas denominaciones, esas cosas. Que si una mujer se creó hombre, un hombre una mujer, que si trans, todas esas cosas van en contra de la identidad que Dios nos dio, no solo como sus hijos, sino también como el género que nos dio, y como ese orden que él impuso, ¿ok? Ir por ahí más o menos, es ir en contra de la voluntad de Dios, es ser desobediente, y pues bueno, eso es pecado. Entonces él, al decir, como les digo, el diablo distorsiona mucho la imagen que tenemos, tanto de nosotros como como del Dios. Entonces, pues bueno, la verdad no podía recordar, estoy seguro que hay un versículo donde dice que el diablo, no me acuerdo en qué versículo es, que dice que el diablo es maestro del engaño y de robo, algo así. Entonces, bueno, él, al distorsionar esa imagen que tenemos de nosotros mismos, nos está robando esa paz que solo Dios nos da. Y mayormente viene por eso, porque esa gente que está confundida, que siente que no sé qué soy, no sé si soy hombre, si me identifico como mujer, es que nos está robando esa paz. Es el diablo. Nos está haciendo pues nos está distorsionando esa idea que tenemos nosotros. Entonces va en contra de lo que es el orden de Dios, y él, por ir en contra del orden de Dios, pues lo puso a comer polvo, lo hizo arrastrarse, lo mandó a enemistarse y que lo matasen. Y pues a nosotros, pues obviamente nos condenó, ¿no? Y bueno, otra cosa aquí es que cuando pecan se sienten desnudos y les gana la vergüenza. Y aquí va la cosa. Capítulo 3, versículo 8 del Génesis dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Esto mismo es lo que le dice a Caín después de haber pecado: ¿dónde está tu hermano Abel? Dios no es un Dios que acusa, no es un Dios que se enoje muy fácilmente, pero sí, y él sabía perfectamente dónde estaba, pero hace esta pregunta porque cuando uno peca, Dios no quiere que lo que hagas te alejes por vergüenza, tal como Adán, que le responde: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. No, Dios te pregunta: ¿dónde estás? Porque quiere que te acerques a Él, porque te ama y quiere restaurarte, ¿no? Entonces,
Esa es la importancia de que cuando uno peca, tenga confianza de que Jesús ya murió por nosotros, que Él pagó ese castigo y que Dios está esperándonos para poder olvidar todo eso y para poder sanarnos y para poder empezar a vivir de nuevo cada día mucho mejor. Y bueno, ahora vamos en el capítulo 4 con la historia de Caín y Abel. Y aquí hay algo muy importante, y es que a veces cuando uno, pues ahora sí, esto es sobre más, sobre, ¿cómo se dice? Sobre, pues ahora sí, que Caín todavía que no hizo las cosas bien, se enoja, fue ¿cómo se dice? Tuvo envidia, todavía porque no lo hizo bien, porque no se esforzó. Y es que aquí hay una cosa, tanto aquí como él le dice que él si bien hicieras, no serás enaltecido, y si no hicieras bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti te será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Todos los personajes de aquí en la Biblia, tanto buenos como malos, tienen la oportunidad y la voluntad de hacer lo que su libre albedrío les pueda otorgar. Entonces, aquí lo dice, el pecado está siempre acechando, está esperando a ver a quién, está esperando a ver a quién se puede llevar. Entonces, y aquí Caín no escuchó a Dios. O sea, el pecado, aunque esté ahí al acecho, se puede aguantar, ¿no? Pero tal como dice tal como después le dice, después de pecar, dice en el versículo 13, dice: y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. La tentación puede ser soportada, pero el castigo por la tentación no. Entonces, mientras hay oportunidad, hay que aguantar, hay que resistir. No resistir, porque una pelea contra el pecado nunca lo vamos a vencer. Te lo dice alguien experto en perder. Que soy el eterno perdedor, el que pierde todas las pero sí, hay que estar siempre atentos, porque como una fiera acechando, el pecado está dispuesto a comernos en cualquier oportunidad. Y por eso siempre hay que estar atentos, porque la paga del pecado es muerte. Y aquí, como dice Caín, que cualquier lado al que vaya lo matarán, y que su castigo es insoportable, peor que su tentación. Pues mientras es como ese versículo en Isaías 55, me parece, no me acuerdo, uno que dice: busquen mientras pueda ser hallado, porque mientras tenemos la oportunidad de poder vivir, de poder vivir en obediencia, a veces no es solo resistirnos, es a veces aprender a amar más a Dios. Entonces, es importante, pues, que bueno, que aprendamos a vivir con Él de la mano, que Dios está tomando nuestras luchas, y que a veces es Dios peleando contra nuestros pecados, y hemos entendido que con Jesucristo somos vencedores. Entonces no hay pecado, ni adicción, ni problema más grande que el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre de Dios. Y bueno, entonces, si pecaste, vuelve a Dios. Y si puedes evitar caer, pues quédate del lado de Dios, porque pues eso es lo más bonito que existe.
Solo Él nos puede dar esa paz. Y aquí hay algo muy bonito. Y es en el nombre de todos los descendientes de Adán. Que bueno, quizás no es sorpresa de nadie ni nada, pero bueno. Muchos de los nombres, o sea, ya sabemos, bueno, quizás o no todos, pero la Biblia es el libro que trata sobre Jesús. Es el libro que habla sobre que el protagonista es Jesús y todo apunta a Él. Y desde el principio, cuando se mencionan los nombres, aquí hay algo muy bonito, y es que los nombres de los descendientes de Adán, comenzando con él, por ejemplo, Adán significa hombre, Set significa designado, Enoch significa mortal, frágil o miserable, Kenan significa lamento, dolor o afligido, Mahalalel, el Dios bendito, Jared, descenderá, Enoch significa enseñanza, dedicado o inicio, Matusalén, su muerte traerá, Lamec, desesperado, pobre o abatido, Noé es consuelo, descanso o alivio. Entonces, como les digo, como este libro se trata sobre Jesús, todo apunta a su llegada desde el nombre, desde el principio, todo significa una profetización del Mesías. Y por ejemplo, cuando juntas todos estos nombres y sus significados, nos va a dar la siguiente oración, la siguiente leyenda que dice: el hombre designado inmortal es afligido, el Dios bendito que desciende enseñando con su muerte traerá al desesperado, pobre y abatido la consolación, descanso y alivio. Entonces el hombre designado inmortal que es afligido es obviamente Adán, que por él somos llenos de pecado, pero el Dios bendito que desciende, que el Dios que baja de los cielos, que baja de su trono, es Jesús, el segundo Adán, y que con su muerte a todo aquel que está desesperado, al que es pobre, que está abatido, al que está muerto, le va a volver a traer a la vida, le va a traer paz, consuelo, descanso, alivio. Entonces esa es la profetización de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, eso es lo primero es Génesis 1 al 5, y este fue el día 1. Quizás es un video muy largo, pero creo que vale la pena, porque bueno, es Dios. Podría ser escuchado como un podcast, no sé, pero preferentemente si tienes la oportunidad de ir leyendo conmigo, de pensar lo que yo te he dicho, de meditarlo y de reflexionar esto que Dios nos ha dado, de reflexionar su palabra de vida, no te vas a arrepentir, porque en mi caso Dios es lo mejor que me ha pasado y me ha traído mucha paz para todo aquello que me ha hecho sentir mal, incluso para la responsabilidad de hacerme cargo de mis propias decisiones. Entonces es la invitación para que lo conozcas. Y bueno, te quiero dar gracias por quedarte hasta aquí. Papá, te doy gracias por la vida de quien está aquí presente viendo conmigo tu palabra, de estar aquí escuchando. La fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Así que por eso te pido que esta palabra se quede en el corazón de la persona en quien me escucha hoy. Que la palabra sea para que pueda reavivar su fe cada día, de que pueda vivir a su lado y puedan ser felices juntos. Te doy gracias, papá, con todo mi corazón. Amén. Gracias por quedarte hasta aquí. Y pues mañana voy a intentar grabar el video. Voy a intentar juntar esos dos videos y mandar y subirlos para que todos aquellos que quieran ver y aprender puedan hacerlo junto conmigo. Si tienes alguna otra cosita más,
me la puedes decir. Yo también estoy aprendiendo. Y bueno, esto es un viaje juntos. Y no estás solo porque estamos con Dios. Y en todo caso, pues no sé, me hablas. Ya te respondo, ¿no? Cualquier duda. Entonces, bueno, gracias y que Dios te bendiga.